En realidad, la astronomía mexicana siempre ha contribuido muchísimo al desarrollo de la formación estelar. Y en 1960 y tantos, el astrónomo Arcadio Poveda hizo un artículo donde predecía que debería existir un disco, básicamente, alrededor de una estrella joven y que se debería ver muy fuerte en el infrarrojo y estaría tapando a la estrella. Y nadie le hizo caso. Y casi 20 años después o más fue que se descubrieron los discos. Entonces, sí es difícil, pero algo bonito es que los planetas tienen como su propio mini disco protoplanetario. Un ejemplo es Saturno, que vemos sus anillos bien bonitos. Pues pensamos que ese es el remanente de un pequeño disco que estaba alrededor de Saturno. Nada más que en el caso de Saturno hay otras causas que han hecho que estos anillos permanezcan, pero en realidad se piensa que los planetas nacen con un pequeño disquito también que va haciendo que el planeta crezca. No importa que sea como sea, pero es como de mis sueños, ¿no? O sea, estar vivo cuando digan, ya está la prueba de que hay vida en otro planeta. Hola, bienvenidos a otro episodio de Recovecos de la Ciencia. Hoy vamos a tener un tema muy especial. Hoy vamos a hablar sobre discos protoplanetarios. Ya sé que hemos hablado sobre este tema ya en episodios anteriores, pero aquí hay mucho que rascarle a este tema y bueno, pues tenemos como siempre otro invitado muy especial para hablar sobre este tema. Pero pues saben, antes de empezar con este podcast les quiero recordar nuestras redes sociales para que nos sigan, suscríbanse ahí en YouTube, síganos en Facebook, en Instagram. Y también pueden escuchar estos podcasts en Spotify. Así es que no se olviden de seguirnos y pues bueno, compartir todos estos videos. Y pues como siempre agradecer a Yasmín que está detrás de cámaras, que ya están animando, en ponerse aquí delante de las cámaras. Así que próximamente las vamos a ver. Bueno, pues sin más ni más, déjenme les presento al invitado que tenemos el día de hoy. Y pues tenemos hoy de invitado al doctor Ezequiel Manso. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación, Ezequiel. No, gracias a ti, Osvaldo, por la invitación. Es un gusto estar aquí en este canal tan recreativo y tan lindo. Gracias. Oye, bueno, pues vamos a hablar sobre discos protoplanetarios, perdón, y sobre un poco de tu trabajo, pero bueno, antes nos gusta saber un poco de la trayectoria de nuestros invitados y no sé, quería preguntarte ¿cuál fue dónde estudiaste la licenciatura, perdón? La licenciatura la estudié en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas. O sea, eres físico-matemático. Soy físico-matemático. Y bueno, como he mencionado varias veces, en la física hay varias vertientes, ¿no? Hay óptica, hay estado sólido, hay otras cosas. Una de las cosas también es la astrofísica. ¿Por qué te decidiste irte por esta rama de la astrofísica? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Es curioso porque cuando era niño, mi hermano me enseñó un libro, era un atlas grandísimo, y había una imagen del sistema solar y estaba en escala real el tamaño de los planetas y el Sol. Y de ahí fue donde dije, pues esto es lo máximo, quiero saber qué son las estrellas. Y ahí mi papá y mi hermano me dijeron que si me interesaba eso, debería estudiar física y matemáticas. Y se me quedó. Pero ya entrando a la carrera, me enamoré de todas las materias porque, no sé, o sea, me gustaba geometría, análisis, ecuaciones diferenciales, estado sólido, física estadística, y ya no sabía qué hacer de la vida. Pero siempre estuvo así como esa espinita, ¿no? De por qué me metí a estudiar esto, y era la astronomía. Y entonces ya en los congresos de física fue donde me metía a todas las pláticas que podía y siempre acababa disfrutando más las de astronomía, entonces ya como que se fue. O sea, ya decidió. Te acabaste de convencer, ¿sabes? Así es. ¿Y hiciste tu tesis en algo relacionado? ¿Tu tesis en licenciatura fue algo relacionado a la astrofísica? ¿O? Sí, porque justo a la mitad de la carrera yo dije, bueno, ya estoy aquí donde siempre quise, ya quiero trabajar en eso que estaba buscando. Y me acerqué a la UNAM, me presentaron a varios investigadores y ahí decidí hacer la tesis con una investigadora muy talentosa que lamentablemente ya perdimos, y su nombre era Paola D'Alessio. Entonces con ella hice mi tesis de licenciatura. Ah, ok. ¿De qué fue? ¿De lo mismo de que ahora estás trabajando en discos? Fue muy similar. Ahí lo que hicimos fue calcular la evolución de un disco protoplanetario. En particular es cómo es que iba a crecer el disco en el tiempo y
emitir luz en distinta manera que cuando es más joven y todo eso. Eso fue lo que hicimos. Oye, y bueno, según no mal recuerdo, más o menos como el 2014 salió la imagen de este H.L. Tao. Por Ajá. ahí. Esto, cuando hiciste tu tesis, ¿fue antes de 2014? Fue antes de 2014. O sea, todavía estaban las imágenes medio difusas y tú ya te imaginabas Sí. estos discos cuando trabajabas en De ellos. hecho, en ese entonces no había imágenes tan buenas. O sea, sí había imágenes de discos, pero no nada que ver con lo que mostró Alma con H.L. Tao. O sea, si con eso te enamoras, yo creo que con esas imágenes que salieron más te acabaste de enamorar del Exacto. tema. Yo lo que veía en ese entonces eran las de ondas de radio o milimétrico, que se ven como puros contornitos. Esas eran con las que Ok. uno trabajaba o se emocionaba. Sí, claro. Ya. Sí. Oye, ¿cómo llegaste a darle a la UNAM? O sea, bueno, claro, para quien no sepa, pues aquí en la Michoacana pues también hay un campus de la UNAM, ¿no? Que es aquí cerquita. Pero ¿cómo te diste cuenta de la UNAM y que estaba ahí la astrofísica? Antes de entrar a la licenciatura ya estaba la UNAM aquí en Morelia y Ya. estaba la unidad de astrofísica, el Instituto de Astrofísica. Sí, la UNAM llegó a Morelia en el 95, el instituto, o sea, fue una sede del Instituto de Astronomía y el Instituto de Matemáticas y todavía no estaban en ese campus. Eventualmente se migraron, pero yo me enteré por mi papá. O sea, como sabía que me gustaba la astrofísica y todo eso, dijo, bueno, da la casualidad de que aquí hay un campus de la UNAM que tiene esas cosas, igual luego vas y te das una vuelta. ¿Y cómo conociste a tu asesora en ese tiempo? Digo, ¿dio una plática y la conociste? ¿O fuiste y preguntaste ahí al centro, en ese tiempo centro? Ahí mi gancho, y le agradezco mucho, fue la doctora Adriana Gasol, porque otra vez yo ya quería conocer la UNAM, quería empezar a trabajar en un tema de estos, y fui a uno de estos viernes de astronomía, y reconocí de vista a la doctora Adriana Gasol, entonces me acerqué y me dijo, vente la siguiente semana, te presento a varios investigadores, y entre ellos estaba Paola D'Alessio. Entonces así conocí a Paola. Ok. Entonces, pues indudablemente me imagino, te iba a preguntar sobre tu maestría donde lo hiciste, pero me imagino que indudablemente fue ahí en el instituto. Sí, fue en el IRIA y fue con Paola también. También, ok. Y eso también igual de discos protoplanetarios. ¿Te Sí. acuerdas de qué fue la tesis? Pues de hecho quisimos hacer como una extensión del trabajo de licenciatura, pero luego pues va cambiando, ¿no? O sea, vemos que ciertos temas van ganando más interés en la literatura y movimos un poco el tema, pero al final era como hacer más fino y mejor lo que en un inicio proyectábamos en la licenciatura. Ok. Y ahí seguiste el doctorado también, sí, pues ahí fue donde te conocí en el doctorado, pero en este ya te habías cambiado con la doctora Adriana Gasol, ¿no? Para hacer tu... No, digamos, a la mitad de la maestría fue cuando falleció Paola, entonces me tocó buscar nuevo asesor y ya desde antes me había puesto como coasesora a la doctora Susana Lizano. Entonces ya después de que falleció Paola, quedó Susana Lizano como mi asesora principal y ya con ella continuamos el trabajo. Ok, te seguiste con ella hasta el doctorado. Así es. Ok, entonces ya me comentabas que hiciste un pequeño postdoc, ¿no? Bueno, no pequeño, ¿no? Ya creo que actualmente los postdocs se usan ya ahorita de 1 año o 2, ¿no? Hiciste un postdoc de 1 año, ¿en dónde fue este postdoc? Es el Mesoamerican Center for Theoretical Physics, que tiene una sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Y en qué trabajaste ahí en ese postdoc? Ahí lo que hicimos fue, me moví un poco de tema. Ajá. Ahí lo que trabajamos fue más la rotación de estrellas jóvenes, o sea, las estrellas como jóvenes, como todas, están rotando, pero cuando son muy jóvenes, resulta que su rotación se ve afectada por la presencia de lo que llamamos un disco protoplanetario, que luego hablaremos bien de qué es eso, pero es la presencia de este disco que rodea la estrella afecta la rotación en esas etapas de la vida. Ok. Oye, interesante. Sí, ahorita nos metemos de lleno a este tema porque está muy interesante. Aparte de cómo ayuda a que se forme la estrella, también los planetas que se forman. Entonces ahorita vamos a entrar de lleno a estos temas ahorita. Y ahora actualmente me estás platicando que te vas a Ensenada, ¿no? También a la UNAM. Así es. Desde hace ya como casi 6 meses estoy de postdoc en el Instituto de Astronomía de la UNAM con sede en Ensenada, pero por la pandemia pues no había podido estar allá físicamente, pero ya la siguiente semana me voy para allá. Pues muchísima suerte en tu segundo postdoc ya, ¿no? Sigo porque
Bueno, he conocido a varias gente que ha batallado un poquito en conseguir postdoc y todo, entonces qué bueno que has conseguido estos postdoc luego saliendo del doctorado. Y pues bueno, ya conocemos un poquito de ti, ya conocemos un poco de tu trayectoria académica, y pues bueno, hoy sí vamos a entrar de lleno al tema de los discos protoplanetarios. Y pues bueno, pues para entrar en contexto, ¿nos puedes decir qué son los discos protoplanetarios? O sea, Sí, cuando nace una estrella, casi cualquier estrella, puede ser una estrella como el Sol o más grande o más pequeña, resulta que nacen en nubes moleculares, son nubes de gas y polvo que están en la galaxia. Las regiones más densas de estas nubes pueden colapsar debido a la gravedad y así como te comenté, pues las estrellas obviamente están rotando, también estas nubes están rotando y cuando se colapsa uno de estos núcleos, precisamente esa rotación genera que cuando ocurre el colapso se forme una estructura aplanada que está rodeando a eso que se va a convertir en una estrella. Eventualmente se forma la estrella en el centro y esta está rodeada de un disco de gas y polvo que llamamos disco protoplanetario y el nombre viene precisamente porque de ahí vienen los sistemas planetarios que se van a formar después. Ah, ok. Entonces estos discos están alimentando a la estrella. Estos discos están alimentando a la estrella, o sea, no solo, digamos, están ahí con el potencial de formar un sistema planetario, sino que además la estrella está ganando masa, porque todavía está muy joven, y el disco está, digamos, donándole masa para que la estrella pueda crecer. ¿Y se sabe, hay una estimación de en qué momento es cuando dejan de acretar, digamos, material? O sea, Hay estudios estadísticos que te indican, bueno, cuáles estrellas están acretando, decimos, o sea, cuáles de ellas está cayendo material en su superficie. Y resulta que más o menos, por decir una cantidad, cuando tienen 1 millón de años, que eso es súper joven en astronomía, más o menos el 80% de las estrellas que viven en un grupo que se formó casi al mismo tiempo, tienen disco y acreción. Y ya cuando pasan como 5 millones de años, ya más o menos una fracción muy pequeña, cerca del 20% de las estrellas todavía están acretando. Entonces, más o menos en 5 años, muchas dejan de acretar. En 5 millones de años. 5 millones de años. Exacto. Ok. ¿Y de qué tamaño son estos discos protoplanetarios? Son muy grandes. Para dar un estimado, una unidad astronómica es la distancia promedio de la Tierra al Sol. Estos discos pueden medir cientos de unidades astronómicas, algunos incluso 200 unidades astronómicas o hasta más. Y algunos otros pues pueden ser más pequeños también. Uy, pues bastante grandes, ¿no? Sí, son muy grandes. Y vi que Neptuno está como a 30 unidades astronómicas, bueno, en el sistema solar, entonces comparado con estos que se están observando, pues sí van mucho más allá de este. Son muy grandes. Sí. ¿Y todas las estrellas tienen disco protoplanetario? Sí, cuando nacen, todas las estrellas nacen rodeadas de un disco. Aquí lo que pasa es que las estrellas que son muy masivas, cuando están naciendo, pues están inmersas en esta como envolvente de donde colapsó la nube. Y entonces ya para cuando esta envolvente se rompe o es disuelta por la luz de la estrella, el disco ya se murió. Entonces, como estas estrellas son tan grandes, tienen mucha radiación y destruyen al disco en 1 o 2 millones de años. Entonces realmente nunca se ven, así como podemos ver discos que se forman en estrellas más parecidas al Sol. Estrellas que conocemos como de baja masa, esas sí permiten ver al disco una vez que se rompe el envolvente. Ah, ok. ¿Y más o menos de qué masa estamos hablando, sabes? O al menos de tus estudios que has realizado, ¿de qué masa estamos hablando para que tengan el disco? Para que lo podamos ver, como el Sol, son estrellas entre 0.8 o 0.08 y 2 masas solares, más o menos. Ese es como un régimen. Luego las de 2 a 8 masas solares es otro régimen. Esas son otro tipo de estrellas que se llaman Herbig y esas pues todavía también muestran sus discos, pero ya estrellas de 20 veces, 30 veces la masa del Sol, esas son las que ya lo deshacen rápidamente.
sea, sí, es muy difícil. Entonces es como o verlos ahí cuando están haciendo, pero bueno, dices que están envolvente y también es difícil ver Sí. ese disquito que tienen. Ha habido unos pequeños casos particulares donde con ondas de radio, como son transparentes al polvo, esas ondas, sí se ve el disco, pero es muy, muy difícil. Ok. ¿Y desde cuándo se pueden observar estos discos protoplanetarios? Digo, no sé, me imagino que se teorizaron y después se pudieron observar. ¿Cómo fue la historia, recuerdas? Ahí hay algo muy interesante, una anécdota que me gusta, y es que en realidad la astronomía mexicana siempre ha contribuido muchísimo al desarrollo de la formación estelar. Y en 1960 y tantos, el astrónomo Arcadio Poveda hizo un artículo donde predecía que debería existir un disco, básicamente, alrededor de una estrella joven y que se debería ver muy fuerte en el infrarrojo y estaría tapando a la estrella, y nadie le hizo caso. Y casi 20 años después o más fue que se descubrieron los discos. Entonces ya desde los 60 pues se venía este auge, ¿no? En los 90 hubo un pico muy grande de este tema porque se empezaron a observar con el Hubble los objetos estos que parecen hamburguesas, que en realidad son discos vistos de perfil. Y simultáneamente, aquí hay otra anécdota interesante, Luis Felipe Rodríguez, que es el fundador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, fue el primer científico en observar un disco protoplanetario en ondas de radio. Eso fue en el 95, creo. Ya desde los 60. Bueno, en los 60 fue este artículo teórico, pero en el 95 ya fue la observación con ondas de radio y antes no se habían visto. Entonces, sí que los mexicanos han contribuido en este tema, ¿verdad? Sí. Y ya esto es porque digo, uno se mete en internet y el disco protoplanetario salen como unos discos así muy bien formados, o sea, muy planitos y todos, hasta con algunas estructuras por dentro, ¿no? Pero este tipo de imágenes, ¿cuándo empezaron a salir? O sea, ¿fue rápido después de los 90s? Las de donde se ven estos surcos o cosas así. Sí, de H.L. Tau y todas esas cosas. Creo que fue en 2016, H.L. Tau, o 2014, no recuerdo. Y fue a raíz de ese fue, digamos, el primero que salió así con tanto detalle, y ya de ahí pues empezaron a observar muchísimos más, y fue que empezaron a descubrirse que tenían estas, llamamos subestructura, pero básicamente es que no son distribuciones uniformes de polvo, así a lo largo de todo el disco, sino que algunos muestran anillos, otros muestran brazos espirales, algunos muestran que una parte es mucho más brillante que la otra. Entonces todo eso se descubrió como de 10 años para acá, un poco menos. Oye, ¿te acuerdas dónde estabas cuando salió esta imagen de H.L. Tau? Porque imagino que es impresionante, digo, uno lo ve, digo, yo lo jugué y se ve y es bastante impresionante. Y tú que llevas toda como esta carrera de antes de esta imagen y después de esta imagen, me imagino que pues siendo tu área dices, wow, qué genial lo que estuvimos haciendo, lo que estuvimos realizando siempre, lo que ya nos imaginábamos. O sea, ¿te impresionó ver esta imagen? ¿O? Sí, la verdad sí, porque siempre era como que te lo imaginas o ves los dibujitos que la gente publica en internet, pero en realidad una imagen real a mí sí me sorprendió porque dije, ahí está, o sea, todo lo que ves en otro tipo de información, con otro tipo de observaciones, ahí está como una imagen, como si fuera una foto, ¿no? Sí, claro, ¿no? Yo imagino, sí, ver dónde se están formando los planetas, o sea, sí. Y sobre todo ver también que era es un disco muy joven y que ya tenía todos esos anillos bien definidos, también era un poco como contrario a lo que esperábamos para una estrella tan joven como H.L. Tau. Bueno, ¿y de qué están compuestos? Mencionaste que un poquito de gas, de polvo. ¿Solamente tienen estos componentes, los componentes principales? Yo diría que gas, polvo y hielos también. Entonces el polvo pues puede ser silicatos, puede ser grafito como el que está en la punta de un lápiz con el que dibujamos, y rocas, ¿no? Los silicatos son rocas como las de la Tierra, básicamente. Y el gas pues hay digamos varias especies, varias moléculas, se han detectado, no me sé los nombres coloquiales, pero cosas que se llaman HCO, no sé qué, y cosas así. Hay muchas moléculas. Y dependiendo de qué zona del disco estás estudiando, no es lo mismo estar muy cerca de la estrella, porque ahí la temperatura es muy alta.
Entonces, hay moléculas que cerca de la estrella están, decimos, sublimadas, están volando con el resto del gas y, por ejemplo, muy lejos de la estrella el disco es muy frío y ahí puede que estas moléculas que acá estaban sublimadas, acá están congeladas y están Ok. sobre los granos de polvo. Claro. Entonces, esta composición, digo, porque se ha mencionado bastante que estos discos protoplanetarios, bueno, son como, no sé, ver al pasado nuestro sistema solar, ¿no? Porque, digamos, es la idea, ¿verdad? De que nuestro sistema solar siguió este mismo proceso. Sí, es la idea. De que nació la estrella, igual está esta. Porque, y te preguntaba esta parte de qué tienen, porque igual, ya ves, aquí encontramos que diferentes tipos de elementos. Bueno, tenemos la tabla periódica y me imagino que también en otras partes, aparte de este gas y polvo, se tiene también estos elementos medio más pesaditos. No lo sé. Pero, se me fue la pregunta. Ah, no, más bien, es ver al pasado exactamente. Ver estos discos planetarios es como ver el pasado de nuestro sistema solar. Pero, nosotros tenemos estos planetas que tenemos aquí, no ahora 8, ¿no? Ya no 9, sino 8 planetas que tenemos aquí en el sistema solar. ¿Cómo es que se forman estos planetas ahí en las otras estrellas? ¿Se sabe un poquito? ¿Hay pistas sobre esto? Hay teorías. Realmente el proceso que da origen a un planeta no está bien entendido por completo, pero se piensa que por alguna razón en algunas zonas del disco puede acumularse más material y precisamente la mayor acumulación del material, en este caso el polvo, en cierta región del disco, pues obviamente va a permitir que los granos de polvo empiecen a pegarse con más facilidad hasta que forman un cuerpo más grande, rocas más grandes, que por gravedad van juntando cada vez más material y eventualmente forman un planeta, ¿no? Puede el planeta empezar por la gravedad a jalar atmósfera, a jalar parte del gas cuando está dándole la vuelta a la estrella, pero en realidad es un problema que todavía está abierto. Eh, hay de hecho una contradicción, un dilema que dice que una vez que los granos de polvo empiezan a crecer, no pueden pasar más allá de cierto tamaño. Si se hacen más grandes que ese cierto tamaño, resulta que por la fricción con el gas, al estar dando la vuelta a la estrella, empiezan a perder capacidad de giro o momento angular y entonces van cayendo cada vez más en órbitas cada vez más cercanas y se van a la estrella. Entonces, si uno considerara que solamente es ese proceso, no se podrían formar sistemas planetarios. Hay que invocar otros procesos para entender. Claro, ok. Sí, y te iba a preguntar sobre bueno, está muy complicado, creo que la pregunta de por qué, cómo se forman los planetas más gaseosos y rocosos aún se vuelve más difícil, ¿verdad? Sí, es difícil, pero algo bonito es que los planetas tienen como su propio minidisco protoplanetario. Un ejemplo es Saturno, que vemos sus anillos bien bonitos, pues pensamos que ese es el remanente de un pequeño disco que estaba alrededor de Saturno. Nada más que en el caso de Saturno hay otras causas que han hecho que estos anillos permanezcan, pero en realidad se piensa que los planetas nacen con un pequeño disquito también que va haciendo que el planeta crezca. Ok. Oye, y ¿qué temperaturas tienen estos discos? ¿Sabes? Más o menos un estimadito medio. Sí, bueno, cerca de la estrella, como te comentaba, son muy calientes, del orden de 1500 grados Kelvin. Y ya en regiones lejanas, entre comillas por decir algo, en el borde del disco, en el borde externo, las temperaturas yo creo que llegan a los 10 grados Kelvin. Entonces hay una diferencia de temperaturas que va de los 1500 a los 10 grados Kelvin en toda la extensión del disco. Y este polvo que se encuentra en estos discos, ¿de qué tamaño son? ¿Saben? ¿Tienen ideas? Digo, se puede comparar, este polvito que agarramos nosotros de a veces cuando uno va caminando en la calle, en una calle que no está pavimentada, si uno agarra ese polvito, ¿estamos hablando de ese tamañito? Sí se puede comparar. El polvo del que nace un disco cuando está en la nube materna y cuando este núcleo se colapsa y forma el disco y la estrella, en esas primeras etapas la nube tiene polvo muy pequeño del tamaño del orden de 0.005 micras, que es muy chiquito, hasta más o menos 0.25 micras. Y en los discos sabemos que el polvo ya creció de fracciones de micras hasta milímetros o centímetros. Entonces en el disco sí se da un crecimiento muy rápido de los granos de polvo. Ok, y creo,
o sea, todas estas cosas que me están respondiendo son en base a varios estudios. Y bueno, yo quisiera hablar un poco más, entrar a lo que tú estás trabajando en esta área. Vi por ahí algunos artículos que tienes. Uno de ellos, quería hablar un poco sobre este artículo que hiciste en el doctorado, me parece, donde haces estos estudios con el infrarrojo, observaste con el infrarrojo el disco planetario, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo fue este estudio? Justo como ALMA, que es el Atacama Large Millimeter Array, por sus siglas en inglés, es un arreglo de antenas que observan longitudes de onda milimétricas. Y eso es como simular que tienes un telescopio que mide kilómetros de ancho, ¿no? Entonces, eso permite hacer imágenes muy bonitas como la de HL Tau. Pero resulta que aunque ALMA es tan poderoso y tan potente, digamos, solo puede observar o ha observado un puñado de discos, por decirte 20, 30. Y uno no puede tratar de entender todo el proceso de formación de un sistema planetario con imágenes directas de 20 o 30 discos. Entonces el objetivo de ese trabajo era hacer más bien un análisis estadístico sí, un análisis de las propiedades de los discos, pero utilizando una muestra mucho más amplia. Entonces lo que hicimos fue tratar de estudiar estrellas que tuvieran 1 millón de años, 3 millones de años, 5 millones de años y más de 5. Y tratar de comparar cuáles son las propiedades de los discos en cada una de estas edades y ver si había tendencias o no que indicaran que hay evolución en el polvo. El polvo es una componente del disco que absorbe muy fácilmente la luz y se calienta y luego la reemite por su propia temperatura y la reemite en longitudes de onda del infrarrojo preferencialmente. Entonces por eso en esas longitudes de onda es posible estudiar a los discos. Y yo traté de estudiar la parte más interna, que es resulta que el disco, uno podría pensar, está la estrella, hay un disco rodeando la estrella, ¿realmente este disco toca la superficie de la estrella o hasta dónde llega, no? Pues resulta que no llega hasta la estrella. Entonces hay un borde, que llamamos el borde interno de polvo, y eso es lo que tratamos de estudiar en ese trabajo, si había cambios en las propiedades de ese borde. Y más o menos esos cambios de propiedades, ¿qué fue lo que encontraron en esto? O sea, creo que, porque vi un poco el artículo, pero bueno, claro, nomás le eché un vistazo. Estamos hablando sobre el tipo de grosor del grosor del disco en esas partes, ¿no? ¿Qué encontraste? ¿Había una relación con la estrella? Uno como que por la física, por sí misma, uno espera que el disco, digamos, no es infinitesimalmente delgado, ¿no? Tiene cierto ancho. Uno espera que los granos de polvo que van creciendo en el disco y que son más grandes se caigan a la zona más interna, más central, que llamamos el plano medio, y esperamos que los granos más grandes se caigan al plano medio, mientras que los granos más pequeños van a andar volando en la parte superior del disco, ¿no? Y eso fue lo que tratamos de estudiar, y de hecho sí encontramos que estadísticamente los discos parece que se están asentando. Y además encontramos que probablemente hay cambios en este borde interno que se hace cada vez más pequeño. Y bueno, también encontramos, como ya habían predicho otros trabajos y estudiado otros trabajos, que la cantidad de materia del disco que cae a la estrella también va disminuyendo conforme el disco es más viejo. Digo, el podcast se llama Recovecos de la Ciencia porque tratamos de ir un poquito en los recovecos del trabajo que se hace. Sé que, por ejemplo, a la gente que nos está escuchando, hablar de estas cosas de modelos y qué le pones al modelo o no, es algo más complicado que simplemente ver algo así como la parte estadística o las imágenes bonitas que se ven. Pero vamos a entrar un poquito a esto. Para entrar un poquito a los recovecos de la ciencia, ahora sí, como el podcast. Y porque, a lo que tengo entendido, tú tienes observaciones, ¿no? Con lo que observas en el infrarrojo estos discos que estás haciendo, pero estas propiedades de las que tú me hablas, no simplemente es como tu interpretación de lo que tú estás viendo, ¿no? Sino que también usas modelos para poder saber esto que estás haciendo, ¿no? Según yo, como vi un poco sobre tu artículo y usas algún modelo donde aplicas tanto la estrella, no sé, como la temperatura,
¿Me puedes hablar un poco sobre el modelo que tú aplicas? ¿Y por qué es tan importante usar un modelo? ¿O por qué simplemente con tus observaciones sacas todas esas interpretaciones? Es importante, bueno, ahí son varias cosas, pero es importante siempre utilizar un modelo, como que van de la mano las observaciones y los modelos. De hecho, si alguien tuviera un modelo súper sofisticado y no sé qué tantas cosas hace, que no puede contrastar con observaciones, no te dice nada ese modelo, porque puede ser tan libre como tú quieras. Siempre es necesario restringir o dar, decimos, restricciones observacionales que vienen precisamente de lo que ve un telescopio, de lo que ve ALMA o de lo que ven algunos instrumentos, para que tú a tu modelo le digas, mira, o sea, sí tienes 1000 posibilidades, pero hay estas observaciones que te dicen que al menos esta parte de resultados que te dan tus modelos no las tomes en cuenta. Y el modelo que nosotros utilizamos es un modelo, aquí otra vez haciendo promoción, que es muy importante todavía en la actualidad, que fue desarrollado por Paola D'Alessio, mi asesora de licenciatura. Ella hizo los modelos más sofisticados de cálculo, decimos de la estructura de un disco. ¿Qué es la estructura de un disco? Básicamente, pues yo ya les platiqué que un disco tiene extensión, pero también tiene un cierto grosor. Entonces, en cada punto, cada punto cada vez más lejos de la estrella y cada punto cada vez más hacia arriba, digamos, en la dirección vertical, en cada punto podemos conocer cuál es la presión, la densidad, la temperatura, gracias a esos modelos. ¿Qué hacen esos modelos? Resuelven una serie de ecuaciones que están, digamos, cada ecuación te habla de un parámetro físico, temperatura, presión, cómo va penetrando y saliendo la radiación en el disco y demás. Y lo que te arroja como resultado es eso, un disco donde conoces todas sus propiedades físicas y toma en cuenta no solamente como, digamos, una evolución aislada, sino que toma en cuenta la presencia de la estrella. ¿Y por qué importa la presencia de la estrella? Porque la estrella está aventando luz, aventando radiación al disco, lo está calentando y está cambiando su estructura a la vez, ¿no? O sea, está bajando su densidad, haciendo que se expanda y demás. Entonces es un proceso como de donde están acopladas ambas componentes. Ok. Y bueno, eso estamos hablando, fue tu trabajo más o menos, según yo, no sé si quisieras agregar algo más sobre esto. Fue un artículo que sacaste más o menos al terminar tu doctorado, ¿no? Así es. He visto que también tienes colaboraciones, has hecho otras cosas, has estudiado esas tipo tipo Tauri, ¿estoy Sí. correcto? ¿Qué son esas estrellas y por qué estudiarlas? Básicamente es lo mismo de lo que hemos estado hablando. Ajá. Estrellas de Tauri son estrellas jóvenes, estrellas que tienen disco y que tienen masa, o sea, la estrella es del orden de como más o menos comparable al Sol o 0.08 masas solares, o sea, más o menos en ese rango, ¿no? Como un poquito más masivas que el Sol o un poquito menos masivas. Estrellas más grandes o más pequeñas que eso se conocen con otros nombres, pero las estrellas de Tauri son como análogas a lo que fue el Sol cuando era joven. Ok. Y igual, entonces, ahorita en el postdoc que vas a hacer sigues con este tema a estudiar. Y sí. Me estabas platicando también sobre algo de la rotación, que era muy importante, ¿no? De estas estrellas. Que hiciste en la primera parte del postdoc. Sí, bueno, ya habíamos comentado que la nube está rotando, el disco está rotando, la estrella está rotando. Y si nos concentramos en la estrella no está rotando libremente, se podría decir, cuando está en estas etapas donde es muy joven, sino que decimos en inglés un término que se llama disk locking, que es como anclaje del disco, que resulta que la presencia del disco pues como que frena la estrella, no la permite rotar libremente y luego se rompe esta conexión y la estrella ya puede rotar más rápido, pero la rotación, qué tan rápido está girando la estrella, sí tiene que ver en estas etapas, cuando es muy joven, sí se ve muy afectada por la presencia del disco. Y ahí también estamos tratando de hacer como un análogo, o sea, otro estudio estadístico, pero que nos permite entender qué propiedades de la estrella están cambiando que generen estos cambios en la velocidad de rotación que se están observando. ¿Y qué puede estar cambiando en la estrella? Puede estar cambiando el campo magnético, algo que llamamos el viento de la estrella, puede estar cambiando su intensidad y entre otras cosas.
digamos, esta desconexión del disco con la estrella no tiene nada que ver con la creación? Son procesos un poquito independientes, pero sí, o sea, muchas de estas estrellas que presentan este frenado están acretando y algunas otras no. Ok, perfecto. Del trabajo que estás realizando, ¿cuál es así como el reto más grande que están digamos, el reto más grande sí, para entender esta evolución de los discos protoplanetarios? Es muy amplio. Lo que pasa es que la evolución abarca 1000 aspectos, pero es un reto como para mí hacer la conexión, ¿no? O sea, por un lado estamos tratando de estudiar qué le pasa a las estrellas cuando están rotando en esa etapa. Por otro lado, qué le está pasando al polvo en esa etapa. Y por otro lado tenemos las imágenes de ALMA. Y por otro lado hay otro tipo de observaciones que te dicen cuánta materia está cayendo a la estrella. Entonces hacer como la conexión de todas esas cosas, en principio independientes, es a mí lo que se me hace más bonito, ¿no? O sea, decir, ay, mira, acá estaba rotando tan rápido, pero es que acá estamos viendo que hay mucha acreción en esa etapa, entonces hay algo que está pasando ahí. Y otra observación te puede decir que el campo magnético le está pasando tal cosa, ¿no? Claro. Pues bueno, queda mucho por hacer todavía en este tema. Y pues bueno, esperemos que en futuros podcasts todavía vengas y nos platiques de tus resultados, porque se ve que es bastante interesante. Nosotros ya casi estamos terminando el podcast, pero bueno, nos quedan algunas preguntas más. Pero antes de esto, quisiera primero preguntarte, bueno, entonces ya estamos terminando el podcast casi, pero quiero hacerte unas preguntitas que hacemos aquí en el podcast a todos nuestros invitados. Y primero, bueno, la primera pregunta es, si pudieras saber la respuesta de las preguntas abiertas que existen, yo sé que es el tiempo, que la materia oscura, que la energía oscura o algo de tu área, ¿de cuál te gustaría saber la respuesta? ¿Cómo se generó la vida? O sea, ¿qué procesos tuvieron que ocurrir para que pues existieran estos microorganismos que luego dieron lugar a organismos de muchas células y luego los mamíferos, las plantas y demás? Los detalles finos, o sea, todo lo que no sabemos es lo que nos gustaría saber. Cómo se generó la vida y además, dónde, si es que hay, dónde hay vida en otra parte del universo. Okay. No importa que sea inteligente. No importa que sea como sea, pero es como de mis sueños, ¿no? O sea, estar vivo cuando digan, ya está la prueba de que hay vida en otra parte. Muy buena respuesta. Y bueno, otra pregunta. Si tú pudieras conocer o convivir, ¿no? Con algún científico o científica, ya sea que aún siga vivo o ya no esté con nosotros, ¿con cuál científico o científica te gustaría haber conocido? Dicen que era muy difícil de personalidad, pero yo creo que con Newton se me hace una persona muy brillante, adelantada a su tiempo, demasiado inteligente, demasiado curiosa. O sea, creo que su capacidad de entender el mundo, sobre todo en ese entonces, no sé, creo que no hay comparación. Okay. Sería Newton o quizás Planck también. Planck también. Ok, perfecto. Bueno, la última pregunta es, bueno, muchas de las veces hay personas que han encontrado y a veces les gusta mucho la astronomía o les gusta mucho la ciencia y a veces no saben con qué libro empezar a leer o hay un libro que probablemente no han leído y no sé si tú tengas algún libro que pudieras recomendarles leer, que te haya gustado a ti. A mí lo que me sirvió en mi caso particular fue estar expuesto a libros y a la información. O sea, si tú le das en particular a un niño un abanico de libros de todos los temas, él se va a interesar por algo. O sea, va a agarrar el de los volcanes, el de las plantas, el del universo, y ya de ahí, quizás con una semillita ya sembrada, ya quizás cuando está a un nivel más de secundaria, prepa y demás,
Me gustan mucho los del el Fondo de Cultura Económica, de la Ciencia para Todos. Ahí hay un montón de libros y de muchos temas y escritos por mexicanos. O sea, hay de astronomía, de biología, de química, de física, de todo, ¿no? Entonces, esa es una serie muy bonita. Yo leí varios de esos y leí varios cuando estaba en la licenciatura. Y si todavía, o sea, si yo ya sabía que quería estudiar astronomía, leer esos libros fue así como que ya, o sea, lo defino al 100%. Sí, y aparte creo que esos libros, aparte que pues, son buenos, no son tan grandes tampoco, no estamos hablando de 300 páginas que quieren, no, son bastante... Son muy pequeños sí, sí, bastante didácticos para aprender. y tienen imágenes bonitas también, algunos. Sí, sí, sí. Bueno, sí, los que he leído, sí me han tocado, son muy buenísimos. Y vayan y lean esta serie de libros, están buenísimos. Y pues bueno, Ezequiel, pues no nos queda más que agradecerte por haber venido al podcast, por haber hablado un poco sobre estos discos protoplanetarios. Sé que probablemente terminando se va a decir, ay, se me olvidó preguntarle esto, pero bueno, esperemos que haya otra nueva oportunidad para grabar otro podcast. Y pues nada, gracias por venir al podcast. No, pues muchas gracias Osvaldo por la invitación, me dio gusto volver a verte y espero que hayan encontrado interesante algo de esta charla y pues cualquier cosa pueden preguntar, con gusto los atendemos. Ah, no, claro, ahí dejen sus comentarios, igual cualquier pregunta, ahí se la hago saber a Ezequiel para que nos haga favor de contestar o inclusive es un motivo para grabar otro podcast, ¿no? Con esas preguntas que hacen y pues bueno, gracias y bueno, nos despedimos, gracias por seguir ver o escuchar este podcast en cualquier plataforma que nos estén viendo o escuchando, así que pues bueno, acuérdense, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse en YouTube, estamos presentes en Instagram, en Facebook y escúchenos en Spotify. Así es que, bueno, nos vemos la próxima.